En cuanto a la mejora de la circulación, podemos dar ajo, el lino, porque tiene 4 veces más omega 6 que omega 3, cuidado porque tiene un poquito de arsénico, un poquito más de lino. La gente le digo, es bueno el lino, y entonces se ponen hasta el culo del lino, y murió por lino, intoxicación de lino. El talibán, es buena la lechuga, voy a comer lechuga. Y nada, se muere de una intoxicación por lechuga, ¿sabes? Porque la gente está así de tronada. Las espinacas, son buenas, pero tienen oxálico. No te puedes cocer a espinacas porque el riñoncito se te llena de piedra. Entonces hay que comer unas poquitas espinacas, ¿sabes? No te puedes poner hasta el culo de espinacas, pero mejora la circulación, ¿vale? La avena, las nueces que tienen mucho omega 3, el aguacate, aminoácidos ramificados que aceleran la recuperación muscular, la glutamina, luego os explicaré por qué, las vitaminas del complejo B, el hierro quelado, el castaño de India que se usa mucho para la circulación. ¿Y cómo podemos mejorar la síntesis de colágeno en nuestros pacientes, que son así jovencitos? Pues con un poquito de colágeno, hialurónico, el magnesio, la vitamina C, luego os explico por qué, y luego todos estos aminoácidos, ¿vale? La lisina, la metionina, la cisteína, la glicina, la glutamina y los ramificados. Luego os explico por qué, casi todo esto. La mejora de la resistencia del colágeno depende de la lisina, de la vitamina C, del hierro y del cobre, ¿vale? Fundamentalmente porque la vitamina C, el hierro y el cobre funcionan en reacciones enzimáticas, que veis, hidroxilación de prolina, y también en la hidroxilación de la lisina. De manera que si yo puedo hidroxilar la lisina y la prolina, el colágeno es resistente. Por lo tanto, es importante comer bien. No te voy a decir que tomes esto. Hay alimentos que contienen hierro. Te metes en internet. Alimentos ricos en cobre. El chocolate, por ejemplo. ¿Hay que comer chocolate? Hombre, no mucho. Pero un poquito. 2 miligramos y ya. Esa es la dosis necesaria para activar la enzima lisinoxidasa, que hace que se regenere el colágeno. ¿Ok? Bien, y luego hay que trabajar en isometría 2 o 3 semanas, con acortamiento suficiente, indoloro, y después ir progresivamente adaptando posiciones excéntricas y luego concéntricos excéntricos. Mirad esta imagen. Vale, segundo tipo de lesión, la degeneración hialina. Es similar a la primera, pero ya en uno que está un poco más VGT. Entonces ya estos pacientes ya tienen una desorganización matricial. En el ultrasonido, cuando haces una ecografía, ves zonas hipoecoicas como zonas donde la matriz es más oscura, ¿vale? Tiene menor densidad, porque lo normoecoico es de un color gris, ¿vale? Blancuzco. Y es hipoecoico, hay zonas más negras, y entonces ya piensas que ahí hay más proteoglicanos, hay menos sustrato de colágeno, menos resistencia del tejido. Es un tejido más proclive a pasar a la fase 3, si sigues machacando, ¿vale? Entonces, a pesar de que la angiogénesis se utiliza como un factor predictor, Richard y Cook, ¿vale?, dicen que, cuidado porque es más importante la clínica del paciente. Es decir, puedes no tener angiogénesis, pero tú te levantas por la mañana, hecho un 8, y hombre, aunque no tengas angiogénesis, tienes una tendinopatía en fase 2, no estás en fase 2. Vale, si el tendón sigue siendo sobrecargado, aumenta la destrucción de matriz tendinosa, puede encontrarse angiogénesis y proliferación neuronal. En esta fase se impone una dieta anabólica y suplementación colágena. El protocolo es idéntico a la reactiva, haciendo hincapié en la segunda fase excéntrica de suplementación con glicina, arginina antes de los entrenamientos, lisina después, ramificados también después, colágeno, magnesio, vitamina C y hierro. Y de noche con glutamina. Ahora os explico por qué. Bien, la primera pregunta para saber por qué tenemos que hacer esta suplementación es ¿de dónde viene el dolor? ¿Por qué le duele al paciente? Bien, hay bradicininas, prostaglandinas, lastinas, pero fundamentalmente el dolor viene vía glutamato. Y cuando veáis una reacción química entenderéis por qué. Están en relación el glutamato y la glicina. En una reacción química, el glutamato se transforma en glicina y la glicina en glutamato. De manera que cada vez que yo destruyo fibras, aumento la dosis de la cantidad de glutamato. Y por eso es el neurotransmisor que se ha encontrado en las tendinopatías. Eso Gil Cook, que es una crack, no lo sabe. ¿Por qué no lo sabe? Porque tienes que saber bioquímica para entender cuál es la reacción química. Por eso yo defiendo, y aquí lo defiendo delante de todos, profesores de fisioterapia, fisioterapeutas, coordinadores, la formación transversal. La formación nunca debe de estar compartimentada, chicos. Yo no soy fisio y como soy fisio, la zanahoria, fisio, no. Soy fisio, veo un buen preparador físico, vamos a aprender. Veo un buen tal, vamos a aprender. Compartimentación de las formaciones fuera, ego fuera. Aprender de todo el mundo es la manera de tener una visión completa de la realidad. Si no, lo que sois son etnocéntricos. La fisioterapia, como me defendían algunos. Vamos a defender la fisioterapia cuando yo estaba en la universidad. Cuidado, la fisioterapia no. Vamos a defender el trabajo bien hecho. A partir de ahí hablamos. Bien, el glutamato es un conocido neurotransmisor y un potente modulador del dolor en el sistema nervioso central.
se encuentran en grandes cantidades en los tendones dolorosos. Y no así en los asintomáticos. Qué curioso, los que están doloridos se están degenerando. ¿Vale? Por ello, la dieta, que va a aumentar la síntesis de proteínas y disminuir la destrucción, ahora os explicaré cómo, y la actividad aeróbica son necesarias para la recuperación. La actividad aeróbica simplemente lo que va a hacer es mejorar la elasticidad de los tendones. Porque mirad, una persona de 30 años, incluso gente de 10 años, ya tienen arteriosclerosis. La mierda que coméis cada día, los bollos, el azúcar, el café con azúcar y la tostada de la mañana, eso os revienta por dentro. Un deportista de élite empieza a ir, conforme se va haciendo mayor, limitando su dieta hasta el punto que come al final como si fuera una monja. Come muy bien. ¿Por qué? A todos no, pero la gran mayoría. ¿Por qué? Porque si no hacen esto, no pueden seguir. No pueden seguir. Y la gente, como no os machacáis, como no nos machacamos suficiente, y el deporte es un termostato, el termostato da la alarma más tarde, pero la da. Bien, por ello la actividad aeróbica es necesaria para la recuperación. Parece que algunas vías neurógenas desencadenantes de dolor están relacionadas con la angiogénesis asociada a la neurogénesis. Por ello la escleroterapia, que se utiliza polidocanol, es una buena opción, que se ha utilizado mucho. Algunos estudios muestran que la sustancia P está presente en la pared de estos neovasos, por lo que la electroterapia analgésica sería interesante, y por eso la electroterapia, claro que es efectiva, ¿no? Como yo soy osteópata, estoy en contra de la electroterapia. ¿Estás chalado o qué? Claro. No. Toda piedra, en Valencia decimos toda piedra se pared. Toda piedra se pared. No vamos a ir en contra de nada, vamos a fluir a través de la formación, ¿vale? Bien, cuando nosotros tenemos una lesión que se está empezando a cronificar, en las astas posteriores de la médula se libera un péptido que se llama el calcitonin release peptide, o peptide en inglés, ¿vale? Que es un gen que activa las vías neurógenas del dolor, es decir, las vías del sistema anterolateral, las vías espinotalámicas, que dan ansiedad termoalgésica, y hace que estas vías se refuercen. De manera que si yo continúo haciéndome daño, lo que voy a tener es en la circunvolución prerolándica una cantidad inmensa de receptores, o sea, de células neuronales que van a percibir este dolor. No me interesa eso. Lo que me interesa es desnaturalizar ese péptido y que la información dolorosa no llegue para que toda la respuesta del organismo se bloquee. ¿Y eso cómo lo consigo? Pues ejercicios repetitivos con poco peso. Si yo hago ejercicios muy repetitivos con poco peso, ¿qué estoy estimulando? Estoy estimulando los cordones posteriores de la médula, las vías espinocerebrosas. Los haces de Bol y de Bulbach. Los haces de la sensibilidad propioceptiva, vibratoria profunda y superficial epicrítica. Si yo estimulo estos haces con propiocepción, movimientos repetidos, bloqueo la nocicepción. Esto es lo que hacen la gente que trabaja en las unidades de dolor, pero lo hacen a lo bestia. Te meten un cinforro en la cabeza y te joden el tálamo para que no perciban nada. ¿Lo vais siguiendo? Esto no es. Ignorando que es posible hacerlo de otra manera. Y esto es lo mismo que os decía, pero al revés. Bien, esto es una estructura básica de un aminoácido, está formado por un grupo carboxilo, un grupo amino, una cadena lateral, esto es un aminoácido alifático, y un átomo de carbono, ¿vale? Bien, dentro de los aminoácidos que componen el colágeno encontramos aminoácidos monocarboxílicos de cadena lateral alifática lineal como la glicina, que es el más básico de los aminoácidos que hay, la glicina, ¿vale? También encontramos aminoácidos de cadena lateral heterocíclica como la proteína y aminoácidos y aminocarboxílicos como la lisina. Bueno, no hace falta que esto lo sepáis, pero sí es. Mirad, la secuencia de estabilidad del colágeno el colágeno es un tripéptido formado por glicina, normalmente hidroxiprolina y prolina o cualquier otro aminoácido, que puede ser avalina, puede ser lisina, puede ser una cisteína. Bien, si la secuencia de génesis es glicina, prolina, prolina, la temperatura de fusión del colágeno es 24 grados centígrados, es decir, una castaña. ¿Y esto qué? ¿Y esto cuándo ocurre? Nada más te lesionas, tú acabas de tener una rotura fibrilar y lo que generas es este tipo de colágeno, tipo 3. Después empiezan a activar unas enzimas, esas enzimas que también están dentro del retículo endoplasmático. Vas liberando colágeno tipo 3 y luego vas liberando colágeno tipo 1 que ya ha activado la enzima lisina hidroxilasa o la enzima prolina hidroxilasa y ese grupo prolina lo has hidroxilado. Le has metido un grupo OH. Cuando yo pongo un grupo H en una molécula, aumento su resistencia porque la molécula que tiene un grupo H aquí y otro grupo H aquí, OHH, se pliega, se convierte en un zurullo y es muchísimo más resistente. Y esa es la clave. Y esto se hace con ejercicio y dieta. La hidroxilación de la prolina y la lisina genera puentes de hidrógeno que aumentan la resistencia. Y luego hay enlaces covalentes en el colágeno, son imposibles de romper, como entre cisteínas y entre moléculas de tropocolágeno, como los enlaces de hidroxilisin-norleucina y de hidroxilisin-norleucina. Estos enlaces son muy frecuentes en los ligamentos cruzados.
y sacrificamos la flexibilidad de una estructura, de una molécula que no es muy elástica, pero en su conjunto se comporta de manera elástica, por la resistencia, eso es un cruzado. Muchos enlaces, es misma proteína que el colágeno del tendón, pero con más enlaces de hidroxilisina e hidroxilisina. Tendrían que enseñarnos estas cosas en la universidad. Bien, ¿por qué entenderíamos las cosas? Es importante entender. Bien, esto es la molécula de 3-fosforilicerato, un residuo derivado del ciclo de Krebs. A través de una serie de coenzimas se transforma en glutamato. De glutamato, ¿vale?, a través de otra enzima, pasa a fosfogliceramónico, y de ahí a serina, y de ahí a glicina. Cuando se dijo que la glicina era uno de los aminoácidos con los que había que suplementar, algunos laboratorios pusieron la voz en el cielo, y entonces dijeron que eso provocaba cáncer. Y entonces empezaron a salir estudios que provocaban cáncer. Y al final, las revistas oncológicas lo que dicen es, no es esto lo que produce el cáncer, es la serina la que produce el cáncer. Por tanto, la suplementación de glicina no produce cáncer. ¿Vale? El problema que tenemos es que si tú le dices a un tío que no vas a vender más antiinflamatorios porque tienes que tomar un poco de esto, un poco de lino y un poco de aquello, pues los laboratorios farmacéuticos lo tiran encima. Y te fríen. La glicina es el aminoácido esencial para la síntesis de colágeno, porque es el primero que inicia la síntesis. Inhibe la angiogénesis bloqueando la síntesis endotelial, es decir, es un antitumoral. En los tumores lo que tienen es un aumento de la angiogénesis. Cuando tú produces una irritación de la mucosa respiratoria, cuando produces una irritación de la mucosa gástrica, cuando produces una irritación de la mucosa intestinal, se produce una metaplasia, una modificación transduccional que hace que el epitelio de esa zona se modifique completamente y sea otra cosa. Si tú continúas irritando, empiezan a proliferar ahí vascular endothelial growth factors, factores de crecimiento vascular como en un tendón. Un tendón lo inflamas. Si luego lo sigues inflamando, el tendón lo que hace es provocar angiogénesis. ¿Qué es lo que hace el estómago? ¿Qué es lo que hace el tumor? ¿Qué es lo que hace el pulmón? ¿Qué es lo que hace todo el cuerpo? Es misma enfermedad en todo el cuerpo. Pero para eso tienes que estudiar mucho. Yo llevo muchos años estudiando sin parar. Cuando estudias mucho encuentras un factor común, pero tienes que ser fisio, otra cosa, si no, no lo ves. Si no, es imposible. No lo ves. Entonces la glicina inhibe la angiogénesis, bloqueando la síntesis endotelial. ¿Y para qué sirve esto? Pues joder, si yo bloqueo la angiogénesis, estoy haciendo de antitumoral y antidegeneración tendinosa. O sea, las dos cosas a la vez. Es interesante complementar con ácido aspartico porque interviene en el ciclo de Krebs. ¿Cuánto producimos de glicina? 5 gramos al día. ¿Cuánto los deportistas y jóvenes cuánto necesitan? 15 gramos. ¿Dónde está la glicina? En los pistachos, por ejemplo. ¿Te gustan los pistachos? Come pistachos. Tienen glicina. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve entender esto? Sirve para entender que yo puedo ser un individuo de 43 años, pero tendinosamente puedo ser un individuo de 30. ¿Cómo puedo ser un individuo de 30 frente a un individuo de 43? Porque desde que naces, los individuos conforme son más grandes, más déficit de glicina tienen. ¿Por qué? Tienen un metabolismo basal más ralentizado y tienen muchas más vísceras en comparación a mucha más masa muscular en comparación a su tamaño óseo. Por lo cual, el metabolismo basal es más bajo, pero también su producción de glicina es más baja. Entonces, ¿un ratón necesita glicina? No. ¿Un elefante? Un montón en su dieta. ¿Lo entendéis? Entonces, ¿qué pasa? Lo único que ocurre no os morís si no tenéis glicina, igual que no os morís si no tenéis vitamina C en suficiente cantidad. Simplemente envejecéis más rápido. Simplemente envejecéis más deprisa. Esta es la clave. Envejecéis más deprisa y os lesionáis antes. Que bloquea la afluencia de calcio y hiperpolariza la membrana celular, minimizando la señalización mediada por el factor de crecimiento. Es decir, bloquea los factores de crecimiento vasculares. Y los factores de crecimiento vasculares son los que provocan la inflamación tendinosa. La glutamina. La glutamina interviene en el anabolismo, aumenta la pH, hormona del crecimiento, mejora el intestino y el riñón y el hígado, porque es el sustrato energético de la corteza renal y de las células del intestino. Si yo quiero absorber el hierro para que se me regenere un tendón, porque necesito hierro y vitamina C, tendré que tener un intestino sano. Por eso necesito glutamina. Ahí tenéis el ciclo de la alanina, alfa-cetoglutarato, piruvato y glutamato. El ciclo de la alanina, llamado ciclo de Cori, cuando tú tienes rompes fibras musculares y liberas ácido láctico, en el ciclo de Cori se transforma la alanina, ¿vale? El lactato se transforma en la alanina entra en el hígado, y a través de las transaminasas. Por lo tanto, el lactato no puede, en algunos sujetos que no sepan eliminarlo, puede provocar dolores. Pero fundamentalmente el lactato no es la causa de las agujetas, porque el lactato rápidamente se transforma en el ciclo de Cori en alanina, pasa al alfa-cetoglutarato, junto con el alfa-cetoglutarato por la glutamio hipopirúvico, la aminotransferasa se transforma en piruvato y glutamato, ¿vale? Y luego el glutamato lo tenemos que transformar en glicina.
porque si no, tenemos dolor. Pero sirve para el cerebro. La síntesis de molécula del colágeno es muy importante, porque hemos dicho que es lo que repara los tendones. Y ahí entra la importancia de la vitamina C. ¿Por qué es importante la vitamina C, chicos? ¿Por qué tenemos que tener vitamina C? Pues porque para generar colágeno yo tengo que hidroxilar la prolina. Y la hidroxilación de la prolina es la que da la estabilidad a la molécula. Por ello es necesario la vitamina C. Bueno, si queréis hacer una foto de eso, mirad. La hidroxilación de la prolina es uno de los descubrimientos más interesantes en la ciencia a nivel de las coenzimas. Porque se vio que para que la molécula de colágeno fuera estable no necesitabas vitamina C, necesitabas hierro. Pero el metabolito que se generaba de esa reacción necesitaba ser reducido gracias a la vitamina C. Y si no teníamos vitamina C, no podíamos seguir produciendo colágeno. No, me ha dicho este que podía estar un poco más. Y voy a estar. Porque por eso soy el último. O sea, yo pedí ser el último para estar más rápido. Me he venido desde Valencia dando clase, voy a acabar. Me he dejado a mis alumnos, me he pegado 270 kilómetros, yo termino la ponencia. Con mis cojones. Sí. No, sí, encantado, pero yo la termino. ¿Qué dosis necesitamos de vitamina C? Bien, un hombre de 70 kilos debería de consumir entre 1,22 y 1,47 gramos de vitamina C. Esto ya lo descubrió, esto se ha dicho desde el siglo XVII, y son las reacciones estequiométricas en bioquímica. La Organización Mundial de la Salud recomienda 20-28 veces menos para un adulto. ¿Por qué? Para que no tengas escorbuto. Pero los deportistas, yo me la he llegado a tomar a bocados, la vitamina C. Así, otra, ¿vale? Porque necesitas para regenerar, ¿vale? No digo que haya que tomarla a bocados, doy una dosis que es una dosis estequiométricamente, bioquímicamente correcta, que es entre 1,4 gramos para una persona de 70 kilos y una mujer más joven, un niño de 25 kilos, pues necesitaría medio gramo, ¿vale? Bien, esto es lo que os decía de la lisina y de la prolina. Mirad, aquí tenemos una cadena polipeptídica, otra cadena polipeptídica, y cuando la lisina se hidroxila, ¿vale? Aquí esto, que era un enlace simple, se convierte en un doble enlace. Ese doble enlace hace que la molécula no pueda rotar. Si la molécula no puede rotar, la molécula es más estable y el tendón es menos elástico, pero más resistente. ¿Qué es el envejecimiento? Esto. El envejecimiento de un tendón es la formación de envejecimientos patológicos. Aparte de los agujeros, es la arruga de la cara, la arruguita que sale en la cara, la arruguita que sale en el surco nasogeniano. Estos son entrecruzamientos patológicos que se producen en la molécula de colágeno, ¿vale? Y finalmente tenemos la tendinopatía degenerativa. Esta tendinopatía es la más importante a trabajar con excéntricos. Tienes que tener una tolerancia relativa al dolor. Es decir, puedes aguantar el dolor y no harías isométricos, directamente empiezas en excéntricos. Aunque, en mi opinión, yo trabajaría primero. Yo primero intento desinflamar al máximo y después trabajo con excéntricos, ¿vale? Pero esto no es lo que dice Cook, y yo también no soy muy científico, ¿vale? Yo no he hecho ningún estudio científico, solo estoy referenciando. En la consulta del fisioterapeuta, osteópata, posturólogo, vamos a encontrar una mayoría de lesiones de esta categoría. Y la gente que te viene no te viene porque tiene una tendinitis hoy, te viene porque hace años que tiene una tendinitis o porque tiene una tendinitis de hace 6 meses. Estamos ya en un estadio avanzado, ¿vale? Estas dos entidades son más comunes en atletas más viejos y son los que vienen, porque ahora le ha dado a la gente por correr con 40 años, que es lo que estaba diciendo este. Ahora te viene uno y te dice, vamos a ver, yo he sido deportista profesional, vale, pero a ti te viene uno y te dice, no, es que correr es mi vida, y tú dices, hombre, correr es tu vida, tienes 40 años, una mujer, 2 hijos. No es tu vida, tío, una empresa. Correr es un hobby. No, correr es mi vida, ¿vale? No. Y esto le pasa a mucha gente. Y esta gente es la que llega a la consulta y es donde vais a ganar dinero, que es lo que estaba diciendo nuestro compañero, ¿vale? Vale. Por tanto, ya veis una ecografía. Entonces, ¿qué hago yo, por ejemplo, en un tendón de Aquiles? Pues hago una serie de ejercicios, ¿vale? Esta es mi consulta, este soy yo, y estoy haciendo un ejercicio de posicionamiento excéntrico para elongar el tendón, una torre de Pisa, torsiones, porque un tendón no soporta la carga solo longitudinal, sino soporta torsiones. ¿Dónde se lesiona un tío? Como estaba poniendo en la imagen. Cuando está tensionado y gira. Tú coges a un tío, le pones un tendón en tensión, le das un golpe transversal y te lo cargas. Lo rompes. Lo que hacen las artes marciales cuando trabajan agresivamente. Por eso tenemos que entrenar esto para que el tejido sea resistente en estos vectores e ir estimulando la síntesis en estos vectores. ¿Vale? Primero apoyas un dipodálico, después empiezas con un monopodálico. Fijaros que aquí estoy levantando ligeramente el pie para trabajar en una cuña, que es una cuña de Yarnet, ¿vale? Esto es una plataforma de cara, esto es un ecógrafo, ¿vale? El ecógrafo que yo uso en la consulta. Bien. El alargamiento del tendón sin actividad muscular produce tensiones mayores en el tendón que son dañinas para la salud. La activación neuromuscular aumenta la rigidez del tendón
en carga aumentando su respuesta a la tensión. Es muy importante esto. Es decir, si yo no tengo un tendón suficientemente fuerte, no lo he podido regenerar del todo, o sigo viendo ecográficamente que hay agujeros y lesiones, ese tendón puede estar bien, clínicamente. ¿Por qué? Porque los músculos andamian, los músculos que hay alrededor andamian el tendón y lo protegen. Por eso es muy importante que trabajéis los sinergistas, porque que trabajéis el conjunto del sistema, no solamente el lesionado. No seáis tan analíticos, ser analíticos y sintéticos. Hemos pues de buscar sinergias, muscular sinergias y trabajar la propiocepción. Esto lo dice, ¿vale?, en el 2015 O'Neill, ¿vale? Bien. El tratamiento de la degeneración hialina, ¿vale? Lince de tal han estudiado la unión miotendinosa durante los ciclos de estiramiento y contracción del músculo y sugieren que los músculos pueden funcionar como amortiguadores del impacto, absorbiendo energía como calor. ¿Vale? Andrea Turrina, que es un profesor de la Escuela de Osteopatía de Madrid, que habla de la manipulación de la fascia, insiste en el ángulo de penación. ¿Qué quiere decir esto? Mirad, cuando yo tengo una rotura de fibras, yo hago trabajar al paciente con muy poca carga para que el músculo se infle cuando hay una lesión, por ejemplo, en la unión, cerca de la unión miotendinosa. Inflo el músculo. ¿Por qué? Porque el músculo, en el momento en que el músculo... Vale, en el momento en el que el músculo... funciona otra, gracias. En el momento en el que el músculo se hincha de una manera activa, importante, lo que ocurre es que las fuerzas se transmiten no solamente en origen de inserción, que es lo que se ha enseñado en la carrera, que es un error garrafal. Las fibras no se... Solo el 40% de la carga se transmite entre origen e inserción. El otro 60% se transmite entre los septos intermusculares y mediales. Pam, 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 pam. De manera que si el músculo ancla las fibras perimisiales bien, que es donde están los receptores del uso neuromuscular, la respuesta del músculo es mucho mejor. Por lo tanto, lo que interesa cuando tienes una lesión no es dejar de trabajar, sino congestionar la estructura, sin carga excesiva. ¿Comprendéis esto? Vale. Y esto es lo que dice Andrea Turrina. Bueno, esto es todo lo que os he dicho. Si le queréis hacer una foto, esto está sacado de O'Neill, ¿vale? Es de un artículo, ¿vale?, científico, publicado en PubMed, ¿vale? Y es posible encontrar también patologías mixtas, tener tendinopatías reactivas asociadas a degenerativas, ¿vale? Es decir, no tenemos solamente lesiones de un tipo, sino que sobre una degenerativa puedes tener una reactiva, mejorar, volver, ¿vale? Y ahí, ¿vale? Es un continuo. Por eso Jill Cook habla de... tiene un artículo que se llama... ¿vale?, que es muy importante en este caso porque en realidad estamos continuamente deslizándonos como en la vida, ¿no?, por el espanto y la grandeza, ¿vale? Pues con los tendones lo sabemos. Vale, siguiente imagen, ya está. Bien. ¿Cómo tratar a nivel médico? Pues los médicos lo que hacen es inyectar corticosteroides, ¿vale? Dicen que los corticosteroides son efectivos. Yo no soy un talibán, tampoco. Es decir, a mí me preguntas, oye, ¿los corticoides funcionan? Los corticoides funcionan en una tendinopatía reactiva, sí, desinflaman. No pasa nada, ¿me oís? Sí, bueno. Los corticoides lo que hacen fundamentalmente es desinflamar. Entonces, ¿qué pasa? Que los corticoides, si tienes una degeneración hialina del tendón, te lo vas a cargar, porque es un catabólico, lo va a destruir. Pero si tú tienes simplemente una inflamación, una cicatrización excesiva, ¿por qué no? ¿Vale? ¿Por qué no? Los corticoides a veces salvan vidas. Hay personas que tienen déficits enzimáticos a nivel hormonal, como por ejemplo es el déficit de 11 beta-hidroxilasa o 29 beta-hidroxilasa, pues lo conté a los del curso, que tienen politendinopatías porque no derivan el colesterol a cortisol, sino que directamente lo transforman en andrógeno. Entonces no tienen ni cortisol ni aldosterona, pero sin aldosterona no te mueres, sin cortisol sí. Si tú a un paciente de estos, porque eres un talibán anticorticoides, le quitas los corticoides, lo matas. Entonces cuidado, hay que ser un poquito prudentes y respetar que muchas veces pues tenemos unos conocimientos limitados y los conocimientos limitados nos obligan a ser prudentes. Bien, en una revisión sistemática se concluye que para la fase degenerativa la conjunción de plasma rico en plaquetas, factores de crecimiento autólogos, ¿vale?, con un programa de carga están más indicados que los corticosteroides, ¿vale? Desde el 2002 trabajamos con factores de crecimiento. No suelo recomendárselo a los pacientes, aunque a veces se los derivo, porque es muy caro y realmente se puede trabajar sin ellos. Y si luego me preguntáis por la EPI, lo mismo, ¿vale? Yo tengo un ecógrafo y he hecho EPI, pero no le veo a la EPI una relevancia demasiado significativa en relación a la ausencia de EPI, ¿vale? Así de claro. Y voy a ser muy sincero. Bien, en esta imagen pues podéis dar LH EPA, vitamina A, C, alopurinol. El alopurinol para la cicatrización se utiliza mucho. Lo utilizábamos con el doctor Candel, que es el médico de la selección española de fútbol cuando yo trabajaba con tal, porque lo que hace es activar la xantina oxidasa, es un inhibidor de la xantina oxidasa,
Y entonces lo que haces con el alopurinol es disminuir la cantidad de ácido úrico que tienes. Es un antigotoso. Se utiliza mucho en deportistas que hacen, por ejemplo, Armstrong lo usaba mucho, no es doping, pero es peligroso. No lo podéis dar vosotros, lo tiene que dar un médico, ¿vale? Porque esto tiene sus peligros, pero puede mejorar la recuperación de un deportista. Las Basentas son un producto alemán que lo que hace es normalizar el pH sanguíneo. Cuando el sujeto no hace una dieta alcalina ni le da la gana comer bien para mejorar sus enzimas, pues se dan estas enzimas, se dan estos álcalis, que lo que hacen es mejorar. Y luego, bueno, daremos arginina o lisina dependiendo y hierro. En la reactiva, os voy a poner un par de casos clínicos y termino ya. Tendríamos 3 ejemplos clásicos. Un atleta popular que incrementa la carga, decide que va a correr 100 kilómetros, como decíamos. Está corriendo medios maratones y ahora voy a correr 100 kilómetros. Aumenta la carga de trabajo y mantiene la intensidad, se revienta, ¿vale? Un atleta que en pretemporada presenta zonas hipoecoicas, le dices al entrenador que tiene que empezar poco a poco y empiezan a saco. Y entonces automáticamente pues te hace una tendinopatía o reactiva o ya con una degeneración importante. Y luego traumatismo en tensión-torsión con presión. Por ejemplo, un sujeto que está corriendo a 40 km por hora y hace un movimiento de giro. En ese momento, está corriendo por la curva y hace el giro, es cuando el tendón más sufre, y ahí es donde se lesiona. Igual que ahí es donde se rompen los isquiotibiales. ¿Ok? Bien. Esto es un caso, ¿vale? Este es un paciente que acude a nuestra consulta. Os he puesto 2 casos. Mirad, uno que le da la razón a Jill Cook y uno que se la quita, para que seáis críticos. La razón y la sin razón, ¿vale? Porque no podemos ser absolutos. Tenemos que fluir y aceptar de todo el mundo lo que va viniendo, ¿vale? Bien. Paciente que acude a nuestra consulta tras 4 años de tendinitis rotulina izquierda. Ha recibido 2 infiltraciones de plasma rico en plaquetas y tiene una invalidez importante. El test de Over es positivo a la izquierda, lo que indica que el tensor de la fascia lata está retraído. El piramidal está cortado a la izquierda, tiene una TI sacra, es decir, una lesión sacra osteopática, que la sepa bien, y una lesión lumbar. El occipital está posterior superior a la izquierda y una alteración en la distribución de cargas, ¿vale? Las cargas, perdón, están equilibradas y hay ausencia de dismetrías. Y en la baropodometría observamos un mayor apoyo en el quinto meta, ¿vale? Por actitud antártica. En la ecografía lo que se ve es una zona ligeramente hipoecoica cerca de la inserción, ¿vale? Del tendón a nivel de la polo inferior de la rótula, y lo que hacemos es, no tiene operaciones quirúrgicas, no tiene alteraciones oculares, la ecografía muestra zonas hipoecoicas en la entesis, manipulamos la fascia de los retináculos, trabajamos la poliosis isquiotibial, trabajamos la fascia poplitea y la fascia crural, hacemos un tratamiento vectorial de la lentilla iliotibial y ya no volvemos a tocar al paciente en 2 meses. Yo trabajo muy poco, porque si no, no puedo estudiar. Es imposible, o sea, no sería un genio, no puedo. ¿Vale? Entonces lo que le mando es 2 meses de ejercicio. Le mando cotización de glúteo. No, es verdad, claro, que este cómo hace esto, pues no trabajo mucho. Posicionamientos isométricos con ligera tensión excéntrica de cuádriceps y tensor de la fascia lata y ejercicios de control neuromuscular y concéntrico excéntrico para TFL y concéntrico excéntrico de cuádriceps. ¿Vale? Y no mejora una mierda. ¿Vale? Ecográficamente, el paciente logra volver a la actividad mejorando su resistencia a la carga un 150%, la ecografía prácticamente es idéntica. Fijaros esta y esta. Han pasado 2 meses. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque la recuperación de un tendón con zonas hipoecoicas acontece entre 300 y 500 días, si no haces dieta. El siguiente caso es un paciente con la suplementación que os he dicho. Va la suplementación. ¿Vale? Entonces, aquí tiene razón Jill Cook. El paciente mejora, clínicamente está perfecto, pero no ha mejorado prácticamente ecográficamente. El siguiente paciente es un paciente que tras 19 años de tendinopatía aquilia, ¿vale?, hace 4 sesiones de dieta antiinflamatoria, regenerativa, mejora la circulación y hace un protocolo de tendinopatía degenerativa. Si os fijáis, esto es un corte, ¿vale? Tenemos en cuenta la anisometropía porque también hay un corte, ¿vale? Hay un corte axial y un corte longitudinal. Se ve perfectamente que son zonas hipoecoicas marcadas en la zona de estructura tendinosa, intratendón, ¿vale? Y estas zonas hipoecoicas, ¿vale?, son la primera sesión, que se realiza el 5 de 8 del 2015. Lo que me pasa es que todavía no sé cómo exportar imágenes desde el ecógrafo. He cambiado de ecógrafo, entonces le he tenido que hacer una foto y sale súper chunga, ¿vale? Pero es mi ecógrafo, ¿vale? Se puede hacer, pero no sé. Ya habéis visto que no me aclaro mucho con la informática, yo, ¿eh? Bien. La segunda, esta es la misma imagen, el 5 del 8, ¿vale? Esto es a las 8:32 y esto es a las 8:33 y se ve perfectamente una zona hipoecoica, ¿vale? Bien, la segunda lesión tras 15 días de tratamiento y de isométricos y capilarización, ¿vale? Lo que se ve es sigue apareciendo la imagen, pero si os fijáis, en esta zona hay zonas completamente anecoicas y ahora aquí ya aparecen zonas
con una cierta imagen ecográfica, ¿vale? A los 15 días. La inflamación peritendínea es menor. La tercera sesión, tras 1,5 meses de trabajo, el 17 del 9, se observa una regeneración matricial, intratendón, ¿vale? Y del el mismo caso 2, la cuarta sesión, ¡ay, Dios mío! Esta es la primera y esta es la cuarta. Ha mejorado mucho, pero se le ha inflamado el peritendón. ¿Por qué? Porque nos hemos pasado de listos. O sea, ya no tiene degeneración interna, o es mucho menor, pero si tú, que es lo que dice G. si tú de repente te pones a hacer un trabajo más intenso del que le toca al paciente, porque te vuelves demasiado optimista, sin respetar que el proceso de curación de un tendón lleva mucho tiempo, aunque el paciente esté haciendo su actividad, si subes demasiado rápidamente la carga, aunque no se produce la degeneración interna, empezamos de nuevo con tendinopatía reactiva. Sigue machacándote que vas a volver al mismo sitio. ¿Lo comprendéis? Que es un poco lo que estaba diciendo nuestro compañero cuando hablaba de los excesos. Es decir, en el deporte no se puede decir que nadie esté curado, igual que no se puede decir que alguien ya no tiene cáncer. Es un proceso. Todo en la vida es un proceso. No dejas de tener células cancerígenas ni dejas de tener una probabilidad mayor de tener una lesión. Solamente con la fisioterapia, la postrología, la osteopatía, la química, la nutrición, todo en conjunto, más la readaptación, que la considero casi lo más importante, ¿vale? El buen trabajo en equipo del fisioterapeuta con el readaptador. Si tú haces esto bien, solamente garantizas al deportista que se va a curar ahora. Pero nosotros siempre tendremos trabajo, porque la gente sigue corriendo. Muchas gracias.